buenas tardes, San Luis Potosí. Un placer saludarte esta tarde con un clima bastante agradable en la capital potosina, siendo las 6 de la tarde con un minuto del 5 de diciembre del año 2024. Se nos va el año y tengo el placer de presentar Carbones Encendidos. Ya está en el aire para acompañar a todos aquellos que van en el tráfico, que están en su casa, que están echando el cafecito. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, es un placer para nosotros y tengo el placer de presentar al anfitrión de este programa, al que trae los temas, al que trae la sabiduría consigo, mi querido pastor, amigo Rigoberto Larraga. ¿Cómo estás? Muy bien, Alfredo, aquí estamos. Eso. También tenemos el honor de contar con la presencia de nuestra hermana Bonnie Medina. Bonnie, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias. Qué alegría, qué alegría. También acá detrás de cámaras tenemos a nuestro querido, como siempre, al pie del cañón, Andrés Tobar. Mi querido Andrés, qué placer tenerte aquí en cabina. Gracias. Vamos contigo, mi querido Rigo. Hoy traemos un tema padrísimo, lo vamos a disfrutar de inicio a fin. El día de hoy vamos a hablar de sirviendo a Dios en tiempo de crisis. Y bien, les recuerdo que aquellos que manden un WhatsApp al 44 42 20 25 89, les vamos a obsequiar un libro. Este libro se llama Servicio para sazonar y dar sabor a lo insípido. Jesús dijo, por nuestros frutos seremos conocidos. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, gran introducción, mi querido amigo Rigo. Y les recordamos nuestras vías de comunicación. Estamos en el WhatsApp 444-220-2589. Una vez más, 444-220-2589 para que nos mandes un mensajito con sus sugerencias. Y antes de entrar en el tema profundamente, queremos mandar un saludo a nuestro querido amigo Julio Villa, que ahorita está un poquito ausente por cuestiones, ¿no?, de trabajo y todo eso, hasta donde quiera que está. Sabemos que nos está escuchando. Querido Julio, aquí estamos al pie del cañón. Vamos a empezar con una pregunta. La primera pregunta que tengo para ti, querido Rigo, es ¿qué se opone a nuestra decisión de servir a Dios? Bueno, nuestro egoísmo, la envidia, la avaricia, la codicia, estos defectos de carácter que Dios llama pecado, nos aleja de la voluntad de Dios. Quien vive en pecado no puede ser útil al servicio de Dios. Fuimos rescatados para ser útiles y productivos, fructíferos en la obra de Cristo. Muy bien, wow. Eso es muy interesante. Eso me lleva a una segunda pregunta. ¿Cuál es la obra de nuestro Señor Jesucristo? Esta la describe muy bien Lucas 4:18. Dice que Jesús fue escogido para dar buenas nuevas a los pobres, enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Este pasaje nos muestra a qué vino Cristo. Cristo vino a redimir lo que se había perdido. Con precio de sangre, con su vida compró nuestra libertad. Nos trajo de las tinieblas a la luz. Pablo dice, soy deudor de aquel que me rescató. No puedo hacer más que servirle con todo mi ser. Servir es nuestra tarea. La salvación es algo que recibimos gratuitamente. Por gracia la recibimos al creer en Cristo y su obra de rescate. Pero seguir a Cristo nos costará todo nuestro ser, tiempo, recursos, habilidades y talentos, todo. Quien no esté dispuesto a darlo todo, no puede seguir a Cristo. El constructor hace cuentas antes de construir una torre, no sea que no le alcance y se quede a medias y sea vergüenza de sus vecinos. Servir al Señor demandará todo lo que eres, porque es justo. Dios envió lo que Él más amaba para rescatarnos. Jesús dijo, el que no deje padre y madre por seguirme no es digno de ser mi discípulo.
¿Qué precio más grande es este? No podemos servir a Dios de medio tiempo, ni de 3/4, ni al 90%. Servir a Dios vivo, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, amerita el 100% de todo nuestro ser, nuestras habilidades, dones, talentos, recursos, todo completamente ponerlo a sus pies. Wow, entonces me comentas, dentro del recuento que estamos haciendo de esta pregunta, dedujimos que el servicio es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue a lo que fuimos llamados, al servicio. Esa es la base. Un corazón agradecido sirve al Señor. Porque Wow. si te das cuenta, no tenemos que, sino lo hacemos porque nos sacó del infierno. Wow, esto es una gran joya que me estás comentando, que es ahora sí que viene a ser una consecuencia, podríamos llamarlo así. Así es. Una consecuencia de un acto que hicimos en entrega al Señor, y en automático adquirimos como esa necesidad de servir. Así es. Wow, eso es fantástico. Y mira, eso también me hace brincar a una tercera pregunta de cómo puedo ser útil. O sea, ya entendí que el entregarme a Cristo, el vivir una vida en Cristo, en automático, por medio del Espíritu Santo, viene un sentimiento que nos redarguye a querer servir. Pero ¿cómo puedo ser útil en la obra redentora de Jesucristo? Así es. Mira, nosotros somos útiles cuando predicamos arrepentimiento, cuando predicamos salvación, enseñando a los creyentes las enseñanzas de los apóstoles, viviendo una vida de testimonio, anunciando la venida de Jesús, alabando y adorando al único Dios verdadero. Cuando hacemos esto, servimos a Cristo. Todo esto lo puede hacer un médico, un profesor, un mecánico, un comerciante, un pescador, un campesino, un juez, un anciano, un joven, un niño. No depende de un oficio, depende de un corazón agradecido por el rescate, por la salvación. Nuestro destino era el infierno, condenación eterna por nuestra maldad. Y Jesús cambió esa condición de miseria y nos dio vida eterna y abundante. Wow, y en esa vida eterna y en esa abundancia de la presencia de Dios, es que empezamos a experimentar una vida a otro nivel. Lo que antes era vacío, ahora se siente una llenura dentro de nuestra vida, de nuestro corazón. Y sobre todo ese sentimiento de pertenencia, ¿no? El sabernos útiles es un sentimiento de pertenencia para con el Padre. Así es. ¿Te parece si vamos a nuestro primer corte comercial? Ahorita siendo las 6 de la tarde con 10 minutos. Vamos a corte comercial y regresamos y continuamos con este gran programa. Pero antes de irnos al corte, ya tenemos aquí mensajitos de parte de nuestra hermana Norma Hernández, que dice: hola, bendecida tarde, yo quiero participar por el libro llamado Servicio. Pues bueno, en automático, nos comentas que todos los que nos escriban se llevan el libro, se los mandamos vía PDF. Así es. Y así es que si tú también quieres tu libro, puedes comunicarte al 444-220-2589 y adquirir este servicio, este libro de servicio, y ser partícipe de este programa. Te lo agradecemos mucho. Vamos con esto que se llama Hasta el desierto, de Abel Zavala. Mi querido Rigo, porque luego se viene una charla increíble con nuestra hermana Bonita. Ustedes tienen que escuchar esta historia, ustedes tienen que escuchar todo lo que hay detrás de esta charla, que le va a dar mucho sentido a la entrevista que tenemos esta tarde. Entonces, vamos a meterle un poquito de acelerador, mi querido Rigo, para que pasemos a lo siguiente. Mira, hablando un poquito de lo que ya estábamos comentando
sobre una vez que checamos qué fue lo que se opone a servir a Dios y que hablamos de eso y de cuál es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que entendimos que la obra de nuestro Señor Jesucristo es servir y que nos explicaste cómo podemos ser útiles para la obra del Señor, viene esta pregunta: ¿qué se necesita para servir a Cristo? Porque muchas veces podemos tener el deseo, podemos tener la inquietud, el ánimo, pero no conocemos el camino. ¿Qué me puedes platicar de eso? Así es. Mira, son varios puntos, no los vamos a poder agotar el día de hoy, pero quiero hablar de dos principalmente. Voy a enumerarlos todos. Para servir a Cristo, por lo menos 7 cosas necesitamos. Necesitamos tiempo, necesitamos esfuerzo, dinero, habilidades, voluntad, testimonio y perseverancia y constancia. Órale, a ver, recapitúlamelos otra vez porque bastante interesante y para los que están tomando apuntes puedan tomar el tiempo. Así es. Si tú quieres servir con todo tu corazón al Señor, pues necesitas tiempo para poderlo hacer. Necesitas esfuerzo, necesitas dinero, habilidades, voluntad, testimonio íntegro y perseverancia. Excelente, excelente. Y bueno, hablando de esto que nos dices que necesitamos para servir a Cristo, ¿qué te parece si empezamos hablando del tiempo? Muy bien. Mira, para ser útiles en la obra de Dios necesitamos invertir tiempo. Un cristiano que no tiene tiempo para orar no puede servir al Señor. Wow. Un cristiano que no tiene tiempo para estudiar la Biblia no puede servir al Señor. Si no tienes tiempo para ayudar al prójimo, para congregarte, para dar un consejo, para visitar a un enfermo, no hay manera que tú puedas servir al Señor. El tiempo es una ofrenda que tú vas a hacer al Señor. Wow. Y es necesario. Eso es buenísimo, porque eso sí, tiempo todos tenemos. Así es. Ahí no podemos pretextar de, bueno, es que ahí yo no fui dotado con tiempo. Desde la persona más sencilla, es más, un bebé tiene 24 horas, la persona más rica de este mundo tiene 24 horas. El asunto es qué hace con esas 24 horas. La buena administración de esas Wow. 24 horas. Mira, y en realidad no hablamos de esas 24 horas del día que uno sirva al Señor, pero sí de un equilibrio entre las distintas actividades que tenemos al día. Ajá. Mira, hay cristianos que gastan su día en el TikTok, en YouTube, en Facebook, en series de Netflix. Ahí invierten muchas horas, horas que bien podrían invertir en la obra del Señor. Gastan de 3 a 6 horas del día en pantallas digitales, sea un celular, sea una televisión, sea una computadora. Le entregan al mundo un promedio de 1,800 horas al año, equivalente a 10 diplomados universitarios. Ese es el desperdicio que tenemos. Wow. Y mira, aquí nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo puedo invertir esas 3 horas al día, esas 6 horas al día para servir al Señor? Voy a dar algunos ejemplos para que seamos un poco prácticos. Por ejemplo, ¿te has preguntado cuánto tiempo puedes utilizar para visitar a un enfermo en un hospital? ¿Qué te gusta? ¿1 hora? Más o menos. Uh-huh. Están muy bien invertidos. Sí, sí, sí. Dar un consejo a un matrimonio que está teniendo problemas, ¿cuánto se llevará? O sea, ya desde una palabra ya lo empezaste a hacer. Así es, y lo puedes hacer un lunes, un miércoles. Realmente cuando hay necesidad uno puede invertir y servir al Señor de esa manera. Wow. Por ejemplo, visitar a un anexo y predicarle a 70 jóvenes que están en problemas de adicciones, que anhelan una salida a su sufrimiento. ¿Cuánto puedes invertir ahí? O sea, desde ir y abrazar a uno, ya estás haciendo algo grandioso. Claro. Porque creo que eso es lo que Jesús tanto pregonó. Él quería ir con lo indeseable. O sea, si tú te fijas en la Biblia, a Jesús por lo regular no lo vas a ver predicando en la iglesia. Lo veías en los lugares inimaginables. Así es. Se metía en las casas y esa era la gran crítica. Mira, también, por ejemplo,
Para entregar 50 folletos de evangelismo en la plaza de tu ciudad, ¿cuánto te puedes llevar? ¿Media hora? Media hora. Y está muy bien invertida. Preparar y dar una clase de escuela dominical, unas 2 horas. ¿Verdad? Porque se amerita un poquito más de tiempo al preparar material con los niños. Ajá. Hacer el aseo del templo para que puedan tus hermanos estar en un lugar agradable en el servicio dominical, unas 2 horas. Otras 2. Son cosas que todos podemos hacer. Ajá. Seas tú un médico, un anestesista, seas un licenciado, un juez, son cosas que tú puedes hacer. Fíjate, te voy a platicar algo que sucedía en mi iglesia. Había un hermano que tenía mucho dinero, y él evangelizó a la muchacha que le ayudaba en su casa. Entonces, cuando la mujer esta fue por primera vez a la iglesia, su patrón era ahora el que le limpiaba la silla, el que la llevaba hasta su silla. A ella le parecía impresionante. Y decía, wow, cómo mi patrón, el señor, ahora me viene y me prepara el camino, me lleva hasta mi asiento, me pregunta si estoy bien. Dice, de verdad es impactante. Y es que ese patrón tenía otro patrón, uno mayor, ¿verdad? A quien servimos, y de eso trata este programa. Así es. Bien, por ejemplo, unos ejemplos más, dar un estudio bíblico a un pequeño grupo en casa, le inviertes unas 2 horas. Ajá. Dirigir un servicio de oración, algo similar. Hacer una llamada para animar a un hermano que ha dejado de congregarse, te lleva 30 minutos. Sí. Y eso es servir al Señor. Amén. Y lo estás haciendo con tu tiempo. Así es. Porque es tiempo que tú necesitas invertir para ello. Predicar en el ministerio carcelario, no todos pueden hacer eso, pero te lleva unas 3 horas para poderlo hacer. Ok. Repartir nuevos testamentos en hospitales, cárceles, fuerzas policíacas, hoteles y escuelas a través del Ministerio Gedeones Internacionales, te lleva unas 2 horas a la semana. Wow. Es algo que podemos hacer. Ujú. Toda actividad que realizamos para servir a Dios requiere tiempo. Es algo que es algo que tú debes tener conciencia para realmente servir al Dios creador de todo lo que hay. Y te fijas lo paradójico que es esto, porque a veces decimos, no tengo tiempo. Así es. Realmente sí tenemos tiempo, pero no lo queremos ocupar en eso. A veces nos atrevemos a decirle al Señor, Dios, dame tiempo para poder hacer esto, para Wow. poder ir, cuando Él dice, pues tienes 24 horas del día. Santo Dios, de verdad que están lloviendo las pedradas, pero de eso se trata. De hacer conciencia. Sí, sí, sí. Mira, una persona que utiliza el 100% de su tiempo en las cosas del mundo y en sus deseos carnales, no puede ser útil en la obra de Cristo. No A ver, échamelo otra vez porque eso está muy interesante. Va de nuevo, una persona que utiliza el 100% de su tiempo en las cosas del mundo y en sus deseos carnales, no puede ser útil en la obra de Cristo. Wow. Mira, no es necesario que dejes de dormir, que dejes de comer, que dejes de trabajar o descansar para servir a Dios, ya que estas actividades son primordiales. Hablamos de esas 3 o 6 horas diarias que usas en las redes sociales y en las series coreanas. Mira, es que yo estoy en un gran conflicto con las series coreanas, porque la gente dice, es que son muy limpias, están muy bonitas, ahí no hablan de cosas feas. Sí, pero es 6 horas de tu vida en ellas. Sí. Bastante sutil Sí. el robo del tiempo. Y sí. aún así, mira Alfredo, aún así, si fueran videos de gatitos, Ajá. digo, no hay más inocencia que ver videos de gatitos, pero 6 horas al día, Sí. de esas horas nos va a demandar el Señor. Wow. Un mal administrador de su tiempo jamás será un buen servidor de Dios. Aprendamos a administrar nuestro tiempo para servir a nuestro Creador. Así es. Wow, perfecto. Entonces, ya hablamos del tiempo. Vamos con un siguiente peldaño que es el esfuerzo. Así ¿Qué podemos decir del esfuerzo? Mira, servir a Dios y ser útil en su obra se requiere esfuerzo. La pereza, que es un defecto del carácter, se opone al servicio. Wow, la pereza, que es un defecto del carácter, se opone al servicio. Wow, eso está para postearlo en redes. Mira, ningún perezoso e inconstante puede servir a Dios, pues todo trabajo bien hecho requiere de un esfuerzo. Ajá.
Voy a poner algunos ejemplos y con eso terminamos esta parte de este bloque. Mira, por ejemplo, hablarle de Cristo a un incrédulo se requiere esfuerzo. Sacar el tema una y otra vez, preparándose para cada encuentro, salir bien librado del rechazo y del menosprecio, eso requiere esfuerzo. Exacto, wow, tienes totalmente la razón. Uno tiene que ir trabajando desde lo emocional. Así es. Wow. Mira, otro ejemplo más. Dirigir a un grupo de músicos, enseñarles, discipularlos, corregirlos, capacitarlos, pasar horas y horas preparando un desempeño de calidad musical para honrar al único Dios verdadero, se requiere bastante esfuerzo. Bastante esfuerzo. Y otros más ejemplos que nos van a hacer ver cómo nosotros podemos colaborar. Dirigir un grupo de oración implica invitar, preparar un lugar para la oración, preparar un devocional, orar, interceder, interesarse por las personas que estás guiando, se requiere esfuerzo. Predicar el Evangelio en una zona distante como misionero transcultural, dejando atrás familia, comodidades, por ser útil al Evangelio, se requiere esfuerzo. Wow, bastante. Llevar alimento fresco, edificante, semana por semana a la congregación, por medio de la predicación de la palabra, requiere de horas de estudio, reflexión, oración y práctica. Eso es un esfuerzo, ¿verdad? A veces hay personas que dicen, no, pastor ni trabaja, ¿verdad? Realmente es un esfuerzo el poder llevar alimento fresco cada día, cada domingo a la congregación. Preparar alimento para 100 migrantes que duermen al lado de las vías del tren esperando su nuevo viaje, desde comprar verduras, pollo, condimento, lavarlo, prepararlo, cocinarlo, transportarlo y servirlo, regresar a lavar las ollas, los platos, guardar todo lo interior, se requiere esfuerzo. Y nomás de decirlo te cansaste. Nada más. Y mira, se oye fácil y todo el mundo dice, no, yo, ¿verdad? Y ya al tercer jueves que van, dicen, no, ya no. ¿Verdad? Porque nos agotamos. Sí. Cargar cajas de Biblias, subirlas al vehículo, repartirlas en una escuela, mano a mano, miles de Biblias a las 6 de la mañana, como lo hace el Ministerio de Gedeones Internacionales, se requiere esfuerzo. Por último, visitar enfermos, orar por ellos, dar consuelo, dar un mensaje de esperanza, ayudarles a bañarse, hacerles curaciones, ayudar a moverse, eso requiere esfuerzo. Servir al Señor requiere esfuerzo. Los flojos y perezosos no podrán hacer, no son útiles en la obra del Señor. Para servir a Dios se requiere esfuerzo. ¿Cuánto? Todo, hasta la última fuerza que hay en mí. Realmente vale la pena. Cuanto lo hacemos por un pequeño, es contado por Cristo como si lo hiciéramos a Él. Recordemos las palabras de Jesús, ¿verdad? Él dice, tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Tuve sed, me diste de beber agua. Estuve preso, me visitaste. Y le preguntaremos en ese momento, ¿y cuándo fue que te vimos? ¿Cuándo te vimos hambriento, desnudo, con sed? Jamás te visitamos. Y la respuesta de él dice que por cuanto lo hicimos a uno de los más pequeños de sus hijos. Jesús dirá, pasen al gozo de su Señor, vida eterna, abundante les esperan, con coronas de justicia. Wow, eso es impresionante. Qué lindo es encontrar estas llaves que muchas veces desconocemos, o tal vez no es que las desconozcamos, pero tal vez no están en nuestro radar o no están en nuestro foco. Por ejemplo, ahorita que hablabas del tiempo, de verdad me voló la cabeza y dije, santo Dios, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? No lo había, o no me había preocupado lo necesario de qué estoy haciendo con mi tiempo, o cómo estoy distribuyendo mi tiempo. Entonces, creo que son unos grandes códigos que nos abrirán puertas para el servicio a Cristo. ¿Qué te parece si vamos a nuestro corte de gobierno? Hay un mensaje importante de gobernación y vamos con algo de música después de esto y regresamos con nuestra querida Bonnie Medina,
que trae una historia espectacular y viene a compartirnos su corazón. No se lo pierdan, no se despeguen, regresamos. ¿Verdad? Tiempo no te sobra. No, pero me lo doy. Pero nos lo damos para servir al Señor y este es un Así es. ejemplo, ¿verdad?, que hemos querido traer en Carbones Encendidos para que nosotros podamos ver que a pesar de que nosotros tenemos diversidad de ocupaciones, nosotros siempre le daremos la honra a quien la honra merece y servimos al Señor porque Él merece esa honra. Y bueno, de lleno a la entrevista, hoy quiero hacerte algunas preguntas para que podamos contextualizar un poquito a las personas que nos escuchan. Quiero que en este día podamos platicar acerca de ese tiempo en el cual fuimos llamados a estar encerrados en nuestras casas por la situación de la pandemia, del COVID, ¿verdad? Hablamos de hace 4 años, un tiempo difícil, el cual nosotros experimentamos como humanidad y algunos lo llevaron de una forma, otros de otra, pero asombroso como el Señor en medio de una crisis también nos permite servirle y exaltar su nombre. Bien, quisiera un poquito entrar en contexto para que podamos después nos apoyes con algunas respuestas de esta entrevista. Yo recuerdo, Bonnie, que en ese tiempo, hace 4 años, ¿verdad? No sabíamos qué magnitud era, habíamos vivido apenas años anteriores lo de la influenza y pues no había sido tan dramático el asunto, pero ahora no sabíamos qué nos esperaba como humanidad. Yo recuerdo que un día estuve yendo a Walmart, iba a comprar un resistor o algo para mis hijos, estaba apenas iniciando la pandemia. Y recuerdo que ahí me encontré a mi hermano. Mi hermano es médico anestesiólogo y casi no nos habíamos visto en esas fechas. Y me lo encontré ahí en Walmart y me dice, mi hermano, tráete ese carrito, necesito que me ayudes. Entonces yo me traje un carrito, él lo empezó a llenar de cosas y le puso cereales y atún y galletas y un montón de cosas. Llenó el carrito. Después de eso, él fue y trajo otro carrito, igual lo llenó. Fuimos a la caja. En mi mente era, bueno, pues irá a hacer una fiesta, se va a ir de campamento. O sea, estaba comprando una serie de cosas en gran cantidad. Y bueno, terminó pagó como unos 8,000 pesos ahí de mandado. Y me pregunta él y me dice, ¿dónde está tu carro? Le digo, aquí al fondo. Entonces fuimos y me empezó a echar todas sus cosas ahí en la cajuela del carro y en los asientos. Y yo decía, bueno, pues él no traería su coche, porque es que me echó todo ahí, ¿verdad? Después de eso, muy serio, él me dijo, no es para que te lo comas hoy, me dijo, es para que lo empieces a usar cuando empiecen a quemar los centros comerciales y cuando se hagan disturbios en la ciudad. Yo me quedé asustado, porque él estaba aterrorizado. Yo estaba asustado, él estaba aterrorizado, porque él, siendo anestesiólogo, estaba viendo la oleada, cómo venía llevándose multitudes de personas con un bicho que no tenía una vacuna para poder salir. En ese contexto, tú saliste a las calles junto con otras personas a llevar alimento. Y de eso quiero que nos platiques. La primera pregunta es, ¿cuál era el escenario al inicio de la pandemia cuando pidieron que cerraran los comercios, incluyendo el tuyo? ¿Qué pasaba en tu mente cuando dijiste, ya no voy a poder hacer lo que hago? Bueno, pues de mucho miedo, de mucha incertidumbre. Yo recuerdo un domingo que estando reunidos ahí en casa de mi mamá, mis hermanas, que todas nos dedicamos a la misma industria, dijo mi hermana, oye, tenemos que ser responsables. Yo ya descansé a mis empleados 2 semanas, porque mucho de la gente que trabaja con nosotros viene de los alrededores, de los pueblos, aquí cerquita. Entonces,
nos exhortó a que lo hiciéramos, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que todos somos de una clase media y que no todos teníamos la posibilidad de cerrar de un día para otro y decirle a nuestros empleados, aquí está, váyanse 2 o 3 semanas? Yo recuerdo que me fui a mi casa y al día siguiente en la mañana yo iba hablando con Dios en mi coche y yo le preguntaba, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Señor, tú sabes que yo no puedo cerrar y decirle a la gente, váyanse 2 semanas. ¿Y qué crees que lo que dijiste, una persona que está en el servicio al Señor, tiene que ser una persona que habla con el Señor? Y en ese transcurso Él me respondió y me regaló el Salmo 91, del 9 al 11, que dice, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protector, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna plaga tocará tu morada. Porque Él ordenará a sus ángeles que te protejan en todos tus caminos. Así es. Y has dicho 2 semanas, pero fueron 2 años. O sea que realmente Sí. todavía no sabíamos qué es lo que venía enfrente. No. Y bueno, yo llegué ese día a trabajar, vi a todo mi equipo de trabajo y me preocupé verdaderamente porque es gente que viene en el camión, no a 1 metro de distancia, casi unos encima de otros, y yo dije, ¿qué vamos a hacer? Y otra vez el Espíritu me habló y me dijo, confía, yo tengo cuidado de mis hijos. Y en ese ratito agarré una cartulina, escribí el Salmo 91 y lo puse en la pared, donde todos los días la gente que entraba a consumir lo leía. Y yo te aseguro que más de una persona se llenó de esa fe que a mí me había regalado el Señor. Así es. Bien, y bueno, cuando fueron convocados en tu iglesia para llevar alimento al Hospital Central, a esas personas que estaban durmiendo en la banqueta, que estaban llevando a un familiar que tenía COVID, cuando hicieron esa convocatoria, ¿por qué te sumaste a esa convocatoria? Por servir, por la necesidad que estábamos viviendo todos. Porque quiero decirte que yo no cerré ni un solo día, yo no dejé de trabajar un solo día y siempre tuve la bendición del Señor y la protección del Señor. ¿Cómo iba a ser yo egoísta de decir, bueno, a mí el Dios Todopoderoso me está proveyendo de todo, pero no me interesan los demás? No, había una gran necesidad. Yo recuerdo que cuando nos convocaron a esto, una hermana que era enfermera todavía de turno de noche decía, es que los médicos están trabajando 14, 15, 20 horas sin salir a sus casas, no tienen ni agua para beber, los comedores de los hospitales están cerrados, están pasando hambre. Y claro que no lo pensé 2 veces, dije, sí, tenemos que ir a servir. Yo recuerdo el Hospital Central, pues se convirtió en Hospital COVID. No había otro en la ciudad, era el Hospital COVID, el Hospital Central, y recuerdo que había entre 150, 200 personas durmiendo en la banqueta. Así es. ¿Verdad? Personas que a las 10 de la noche ya no regresaban a su casa porque no vivían aquí, vivían en valles, vivían en Matlapa, vivían en lugares Así es. lejanos, y lo único que traían era un cartón, una cobija y mucha hambre. Así es. Frío, porque había tanta necesidad. Yo recuerdo que empezamos llevando la provisión de alimento, pero luego llevábamos cobijas, ¿sí? Y también llevábamos el alimento espiritual, porque yo recuerdo, pastor, si te acuerdas, que terminábamos de repartir el alimento y decían, ahora repártanse y vayan a orar por quien ustedes puedan hacerlo. Así es. Llevamos un folleto, llevamos un lonche, llevamos una oración que dio para arriba a muchos que ya estaban perdiendo la esperanza. Sí recuerdo eso. Incluso recuerdo que una vez estábamos nosotros entregando los lonches y yo casi me tropiezo con una bolsa negra, ¿verdad? Y cuando, porque estaba a la mitad de la banqueta,
y cuando vi que se movió la bolsa me asusté. Era una ancianita que se había metido en una bolsa negra de basura porque estaba chispeando, estaba cayendo agua. Eran las 11 de la noche y estaba en la mitad de la banqueta, en medio de la nada, y no tenía ni hoyitos para respirar. Ahí se había metido la señora porque su hijo de 45 años estaba internado con COVID en el hospital central. Así es. Entiendo que toda tu familia se involucró en el proyecto. En un tiempo en que todos estaban encerrados en sus casas, tú y tu familia salieron no solo a la calle, sino se pusieron a 1 metro de distancia de las personas que tenían contacto con el COVID. De personas contagiadas de COVID, no solo en la ciudad, sino de todo el estado, que llegaban a este lugar. Regresando del corte, te voy a hacer preguntas referente a lo que te he mencionado, cómo es que tu familia se integró, ¿verdad?, junto a otros hermanos de la iglesia a servir al Señor en un momento de crisis. Claro que sí. Una decisión con tantas ganas de ayudar, que no, nunca sentí miedo. ¿Qué te motivaba, Bonnie? La necesidad, ver la necesidad del prójimo. Yo creo que siempre tenemos que ser empáticos, ¿sí? No era solamente el llevar un alimento, una torta, un café, era estar presente con esa gente, romper un poquito ese miedo que se vivía. Así es. ¿Cuántas semanas lo hicieron? Ay, aquí está lo más emocionante. Fueron 72 semanas. Siendo constantes, Nunca así faltamos. fuera 24 de diciembre que nos tocó, fue un 31, nosotros fuimos continuos y esa es una de las cosas que hablaremos en el siguiente programa. La perseverancia es necesaria para servir al Señor. 72 semanas. Yo recuerdo que hasta que pusieron el semáforo en verde y abrieron el albergue, nosotros dejamos el trabajo allí. Muy bien, hoy, 4 años después, te pregunto, ¿qué beneficios puedes atribuir a tu vida el haber obedecido a Dios en ese servicio? Fueron muchos, pero uno que de verdad tengo en mi corazón y agradezco a Dios por esa oportunidad que nos dio, es que hoy mis hijos, mis nietos, saben servirle al Señor. Wow. Sin miedo, sin escatimar. Sí, yo recuerdo, ¿cuántos años tenían tus nietos más chiquitos y andaban ahí? Los más chiquitos tenían 5 y 10 años. En la combi, ahí mientras nosotros repartíamos eso. Así es. Bueno, es algo que solo se enseña haciéndolo. Servir al Señor se enseña a nuestros hijos sirviendo al Señor. Si regresaras en el tiempo a esos días de crisis mundial, ¿lo harías otra vez? Claro. ¿Por qué, Bonnie? Yo creo que somos llamados a esto, a servir, ¿sí? En alguna ocasión en la iglesia escuchaba una predicación que hablaba de esto, ¿no?, del servicio, y decía, no seas cristiano del domingo, que vienes a la iglesia y sales y se te olvidó. No seas un cristiano obeso. Hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y yo creo que hemos recibido demasiado, pastor, como para quedarnos en el hasta aquí. Así es. Y mira, Bonnie, muchas personas les encanta servir con los recursos de otros, ¿verdad? Si es cuestión de llevar cobijas, pues tráiganme las cobijas y yo las llevo. Pero servir al Señor no solamente se requiere tiempo, esfuerzo, sino también recursos económicos. Y en este tiempo tú también pusiste recursos económicos y esto ha traído también bendición. Bien, una pregunta más. Ahora, entiendo que aún sigues sirviendo al Señor como lo hiciste hace 4 años, predicando y apoyando a tu prójimo como una convicción de fe práctica, usando tus habilidades y tu experiencia. Hace poco me platicaste que hoy en día lo haces en un centro de rehabilitación en adicciones. Tú que estás cerca al dolor y sufrimiento de esas familias,
¿Me puedes nos puedes mencionar al aire cómo has percibido ese sufrimiento de un familiar que tiene a un adicto en casa? Sí, desafortunadamente es muy triste, no solamente para el adicto, sino para el familiar que está cargando con esta adicción, ¿no? Es un momento de mucha desesperación y muchas de las veces no conocen la palabra de Dios, entonces están todavía más desanimados y se sienten más desprotegidos. Creo yo firmemente que la rehabilitación del ser humano, Dios pone los recursos y los medios, pero no te la va a dar al 100% el psicólogo, el terapeuta o la abstinencia que tienen en esos lugares. Definitivamente creo que el único que cambia al ser humano pues es Dios y el Señor Jesucristo. El que resucita muertos. Así el es. único que resucita muertos es Jesucristo, y Él los trae, los llama, así como nos llamó a nosotros de la muerte a la luz, ¿verdad? De la muerte a la vida. ¿Qué centro de rehabilitación nos recomiendas, Bona? Pues mira, fíjate que tuve la oportunidad la semana pasada de ir a este centro, a este lugar donde pude ver la labor tan bonita que hacen. Se llama Casa de Redención y Esperanza. Es un modelo terapéutico con muchos beneficios. Está guiado por el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios, que repito, creo que es lo único verdadero que puede sanar a una persona con adicciones, el que conozcan al Salvador del mundo, ¿sí? Yo les puedo compartir, está en el barrio de Santiago, les puedo pasar su teléfono para que si necesitan buscar un lugar, este es un lugar seguro, donde se comparte la palabra de Dios, donde tienen buenas habitaciones, tienen buen alimento y tienen amor. Al ser humano nos es muy fácil juzgar y nunca pensamos qué les llevó a esa situación o condición de vida. Desde el momento en que ellos llegan y se sienten amados y no juzgados, empieza un proceso de sanación. Y en este lugar soy testigo que se aplica todo esto. Les puedo pasar su número, es 444-511-6960. Ojalá que tengan la oportunidad de ir a conocerlo. Muy bien, repito el número al 444-511-6960, Casa de Redención y Esperanza. Si existe alguna persona que tiene un familiar que está envuelto en adicciones, es un lugar donde se le puede apoyar, se le puede predicar el Evangelio para que sea Jesús el que lo traiga de entre los muertos a la vida, una vida plena, abundante, como lo ha hecho con nosotros. El pecado también nos tiene en esa condición, nos tiene muertos. No necesitamos ser adictos para estar muertos por el pecado. Así el adúltero, el chismoso, la persona que roba, la persona que está envuelto en cosas que le desagradan a Dios, pues estamos tan lejos de Dios que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Jesucristo, así como nos ha salvado a nosotros y nos instruye y nos lleva a toda verdad, así también con estos jóvenes en Casa de Redención y Esperanza podemos ayudarles a salir de las adicciones en esta dirección. Bien, Alfredo, ¿alguna pregunta para nuestra invitada de este tema que hemos estado planteando acerca del servicio? Como quien sirve una vez lo sigue haciendo, y van a pasar los años y lo sigue haciendo de una forma, de otra, siempre agradando al Señor. Así es. De verdad, súper interesante esta charla. Pero cuando escuchamos este tipo de historias y que son como una película, que de verdad que parecen las futuras generaciones, cuando escuchan de este tema lo verán como una película, pero estar ahí, el sentimiento de estar ahí. Y eso me lleva a un momento, cuando Pedro
ve a Jesús caminar sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Y ese momento de decisión de Pedro si va o no va, porque ojo, en la barca había otros 11 y Pedro fue el único que fue. Ese momento donde la parte lógica de nuestra humanidad, la parte lógica de Pedro decía, me voy a hundir, pues no hay de otra. Él conocía el mar. Exactamente. Pero fíjate, a pesar de saber que se iba a hundir y de haber estado 1000 veces en ese mar, como bien comentaba, se animan. ¿Cómo es ese momento en el que tú te bajas de la barca y dices, a ver, me voy a acercar al hospital donde las mismas autoridades me están diciendo ni se acerquen, es más, ni salgan de la casa? ¿Qué sentiste en ese momento? Y platícame qué consejo nos das para poder bajar de la barca. El consejo, primeramente, confiar, creer. Mira, yo siempre le digo a la gente, en las cosas del mundo, siempre decimos, yo hasta no ver, no creer. Pero en las cosas espirituales es lo contrario. Aquí tenemos que creer primero para poderlo ver. Y yo tuve la promesa del Señor y yo dije, yo le creo, no nos vamos a contagiar. Uy, es un momento Sí. coyuntural en tu vida. Ahora también dices, ay, caray, tengo que salir y tengo que regresar a casa, está mi familia. Y por lo que nos cuentas, tus nenes estaban peques. Yo tengo 2 hijos, en ese entonces eran adolescentes. Ajá. De 15 y 14 años. Mis nietos eran los más chiquitos. Ujú. Tenían 9 tal vez y 5. Porque imagínate, a veces nos armamos de valentía y decimos, va, voy. Pero cuando en tu mente empieza a trabajar esa idea de decir, hey, hay gente que está en tu casa, hay gente que posiblemente estás poniendo en riesgo, ese es el momento donde a todos nos da frío. Bueno, yo creo que pusiste el ejemplo más oportuno y correcto, ¿no? Ajá. Pedro no dudó. Wow. Él le dijo, ven, sígueme, y caminó sobre el agua. Si yo hubiera dudado, seguramente alguno nos hubiéramos contagiado, pero nunca hubo duda, hubo fe. Wow. Y había amor para compartirle a esa gente. Yo le creí siempre al Señor que Él iba a guardar nuestras vidas y lo hizo. Eso es hermoso, eso es hermoso. Y platícanos, antes de irnos, nos queda un minutito. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo se llama tu restaurante? ¿Dónde te Gracias. encontramos? Se llama La Pasta, estamos ubicados en Industrial Aviación 506. Hay varias sucursales. La Pasta. La Pasta. Ok. La Pasta Restaurante. Y platícanos qué sirven ahí. Digo, porque ya con el nombre ya me dieron ganas de ir. Sí. Es comida mexicana. Wow. Es comida 100% casera. Ok. Esa sopita de fideo Que sabe a la mano de la abuela. Exactamente, sí, ese es lo que buscamos ofrecer, ¿no? Wow. En Industrial Aviación me dijiste, por las vías, me dices. Sí, entre la calle 4 y la 5, sobre la 13. Sí, Entre la 4 y la 5 sobre la 13. la 13. Excelente, pues seguramente, Rigo, estoy seguro que un día de estos nos echaremos la vueltita por ahí. Así es, Claro. delicioso. Y además también ofrecen banquetes y muchas cosas de alta cocina, no solamente comida casera, sino también para 15 años, bodas, pues alguien que sirve, sabe servir. Y mira, te podemos decir que esta mujer, de que le entra con ganas, ya escuchaste su historia. ¿Están en redes sociales? Sí, Sí, así los encontramos, La Pasta. la pasta. Perfecto, así Así es que para que se echen la vueltita por ahí y para que vayan a comer y que cierren los ojitos en cada bocado. Sí, sí, sí. Y por último, pues bueno, agradezco la invitación y debemos de creer en el Señor y confiar en que es el mejor patrón. Así es. Siempre que le servimos, Él paga al 100 por uno. Wow. Con eso nos quedamos. El mejor patrón que paga al 100 Al 100 por uno. Querido Rigo, de verdad que ha sido un programa extraordinario y antes de irnos quiero mandarle saludos a la gente que se comunica con nosotros, a Carlos Pérez, a Rafael Hernández, a Claudia Rodríguez también. Y bueno, aquí tenemos algunos mensajitos más, pero a todos les vamos a mandar su librito.
Así es. Les invito a que si tienen algún comentario del libro, ahí hay una dirección para que comenten. Yo estoy al pendiente de esos comentarios para retroalimentar y para poder seguir publicando cosas nuevas. Sus observaciones serán importantes. Wow, excelente. Te agradecemos muchísimo, mi querido Rigo. Querida Bonnie, de verdad que qué lindo lo que haces. Síguelo haciendo y sigue inspirándonos. Gracias, muchas gracias. Querido Andrés, también gracias por estar aquí en cabina, siempre al pie del cañón, siempre guardando la espalda de los que sirven. De verdad, si pudieran ver el corazón de este hombre, se darían cuenta lo que Dios hace extraordinario. Estamos en Atmósfera 91.3. Querido Rigo, despídenos. Nos vemos el próximo martes. Continuamos con el tema del servicio. Excelente, entonces no se pueden perder la conexión de todos los temas que dejamos allí en el tintero. Excelente. Que pasen muy buenas noches. Quédense en punto de las 8 de la noche en Frecuencia con Jesús y en nuestra programación de Atmósfera 91.3 FM. Son ustedes muy amables y nosotros infinitamente agradecidos, y que Dios los bendiga.